Te voy a tener que dar un premio al final del semestre. Algo, cocinarte algo, algo así. Bien. Bueno, entonces sobre desarrollo psicosexual en la adolescencia. Miren, bueno, no sé, a ver, un recuento rapidito, así como para tener una idea. Ojalá siempre vean las cápsulas antes, antes de la videoconferencia, porque la idea es que la videoconferencia eh, podamos reflexionar, hacer preguntas y no sea como lo mismo que la cápsula de video. Si no, se ponen al día, pero no voy a, no, voy a tratar de no repetirme lo mismo que dije en la cápsula, o quizás explicar algunas cosas. Así que cualquier duda, pregunta que les haya surgido durante las cápsulas, esta es la instancia, es importante que sea más dialogado la videoconferencia. ¿Ya? Entonces, ¿por ahí hay una pregunta? Ah, o se prendió sin querer un... Bien, entonces, cuando hablamos en psicología del desarrollo en general, lo que estudiamos nosotros es una mirada de la salud, ¿cierto? Una mirada de cómo debiera desarrollarse la persona, ir madurando en todas sus diferentes áreas, que obviamente hacemos una separación de cada área del desarrollo, que es totalmente artificial, porque las áreas del desarrollo todas se interconectan entre sí, pero de todas maneras vamos estudiando cómo debiera darse saludablemente el desarrollo humano y qué factores ayudan e intervienen en este desarrollo saludable en cada área. Entonces, para hablar de cómo debiera darse el desarrollo saludable del ámbito psicosexual y de la madurez psicosexual, es importante hacer un marco como antropológico. Yo sé que ustedes tuvieron antropología, pero de todas maneras es importante hacer como esa introducción antropológica, porque dependiendo de la mirada antropológica del ser humano, de su propia naturaleza y también de su, incluso de su finalidad, dependiendo de eso, es cómo yo voy a visualizar la madurez psicosexual, por ejemplo. Yo puedo tener una visión de ser humano desde una mirada materialista o biologicista, simplemente de la naturaleza humana, que no reconoce la libertad del ser humano para determinar su vida y en su libertad, para también ser un factor, el factor personal, para actuar en su desarrollo y en su vida, en ser un protagonista de su vida. Hay algunas corrientes que son más biologicistas y materialistas que no reconocen eso. Entonces, por ejemplo, hablan de pulsión o de instinto sexual en vez de impulso sexual. O otra mirada antropológica, por ejemplo, hedonista o utilitarista del ser humano, que tiene una mirada del fin del ser humano como si fuera eh, una finalidad totalmente hedonista, desde una ecuación hedonista de la mayor cantidad de placer, la menor cantidad de dolor en la vida, y para eso es la vida, punto. Desde la psicología integral de la persona, nosotros sabemos que el ser humano es una unidad, cuerpo y alma, de que nuestra psiquis, nuestra alma, es tanto racional como libre, porque tenemos una voluntad que puede elegir, no puede elegir, nosotros no elegimos tener un afecto, tener un impulso, pero sí elegimos qué hacemos con eso. Entonces reconocemos desde nuestra antropología, desde la psicología integral de la persona, que hay una libertad del ser humano. Y también reconocemos, en lo que hablábamos la clase pasada, la videoconferencia pasada, que hay una finalidad que es mayor todavía que esta ecuación de la mayor cantidad de placer, la menor cantidad de dolor. Que claro que queremos tener la mayor cantidad de placer en la vida, y el placer es algo bueno, y el dolor es algo que intentamos evitar. Yo, como mamá de mis niños, los quiero, intento que en su vida puedan tener la mayor cantidad de experiencias alegres, felices y la menor cantidad de dolor. Pero también sé que en la vida el dolor, el sufrimiento, la frustración, además de que es inevitable, muchas veces son grandes oportunidades de crecer.
yo no les voy a evitar la frustración a mis hijos de no hacer la tarea y llegar sin tarea, porque eso es una frustración que les enseña en su vida, que los hace mejores. No les voy a evitar la frustración por ejemplo, no sé, si es que acaban de pelear con su hermano por el juego, no les voy a evitar la frustración de que se quedaron sin juego durante ese día o el día siguiente hasta que se reconcilian, porque así aprenden que hay cosas más importantes que los juegos, que es la comunidad humana y que son los vínculos y que es cómo nos llevamos. Eh, entonces, desde la psicología integral de la persona reconocemos que aunque el placer es algo bueno, no es el fin de la vida humana, de que hay una trascendencia mayor, de que hay un llamado en el corazón de cada ser humano a amar y a ser amado, a recibir amor, pero no cualquier amor, sino un amor benevolente, un amor benevolente, un amor de benevolencia. Eh, y justamente en el ámbito de la psicosexualidad, eh, el, como un poco en la finalidad hacia donde se dirige la madurez psicosexual de la persona humana, no es puramente una finalidad de conseguir la mayor cantidad de placer, la menor cantidad de dolor, entendiendo solamente como un objetivo biológico o para obtener placer, sino que no debiese darse separado en el fondo no debiese cercenarse ninguna de las finalidades, ni de, ni de procreación, ni de placer, pero la más importante y la que nunca se debe cercenar es la finalidad del amor. ¿Y el amor? ¿Qué tipo de amor? Un amor que va avanzando hacia la benevolencia. Vamos a ver que en, en los inicios de la adolescencia, en las primeras etapas, las relaciones de pareja tienden a ser más inmaduras. Y que va, en la medida que uno va avanzando en el desarrollo, debiera ser capaz, así como de tener amistades de un amor más maduro, más sólido, así como llevarse mejor con la familia, también tener relaciones de pareja más maduras y de un amor cada vez más benevolente. Entonces, dicho esta introducción, bueno, antes de hacer las primeras reflexiones, acá está, quería preguntarle si de este tema, esta primera introducción que tiene que ver con la primera cápsula de video, si les surgen preguntas, dudas, comentarios. Yo feliz, agradezco muchísimo cualquier tipo de pregunta, duda, objeción, comentario, lo que ustedes quieran. Si algo no se entendió muy bien. Estoy esperando a que alguien... Ya, se entendió, asumo que se entendió. A ver si me ponen sí al menos para saber que están ahí, que están. Ya, todo claro hasta ahí. Gracias Alanis, gracias Sofía, Álvaro y Cami y Lisette. Ya, están ahí, bien. Bueno, entonces vamos a la siguiente reflexión, que me interesa que ustedes me respondan. ¿Qué características propias del amor romántico se ven mayormente en la adolescencia, especialmente en las primeras etapas? Piensen ustedes mismos, están en la etapa de la juventud, la última etapa de la adolescencia. Piensen especialmente en cuando estaban en la prepubertad, en la pubertad, de sus primeros enamoramientos, sus primeros amores románticos. ¿Qué características tenían? ¿Cómo eran estos amores románticos en esta etapa de la vida? Aquí espero que todos puedan participar, incluso se acuerden de sus primeros recuerdos. Yo me recuerdo perfecto, estaba en octavo y me gustaba mucho un niño como de segundo medio, pero que ni siquiera yo hablaba mucho con él, ni siquiera había redes sociales, entonces no lo podía psicosear como ahora todo el mundo se psicosea por las redes sociales. Solo sabía, algo lo conocía por sus amistades, y entonces yo totalmente lo idealizaba, le inventaba cualidades, así era como... Eh, una cosa muy, muy idealizada, muy...
Ah, ya, la María de Jesús también muy intenso, ¿cierto? Es muy, muy emocional, muy de mucha intensidad, y tiene mucho que ver con qué creen, a ver, ¿quién le apunta aquí? ¿Con qué creen que tiene que ver esa intensidad afectiva, de adrenalina, de toda, con qué tiene que ver biológicamente cuando estudiamos el cerebro del adolescente? ¿Con qué tendrá que ver esa intensidad tan grande que hay? Las hormonas, por un lado, bien, ¿y qué más? ¿Qué más del cerebro adolescente? ¿Con qué más tiene que ver esta intensidad? Ya, hormonas como adrenalina, el sistema límbico, Andrea, muy bien, y Jaime. Justamente el sistema límbico hiperreactivo, hiperreactivo. Entonces es todo mucho más intenso, como una película romántica, así como adrenalínico, ¿cierto? De hormonal también. Sí, muy bien. Entonces eso es lo que se ve en general en la adolescencia y que tiene que ver con las primeras etapas del amor de pareja. Bueno, perdone, me sonó la alarma para conectar a Eduardito a su clase, ¿ya? Espérenme 5 minutitos, por mientras pueden comentar, seguir comentando en el chat o por audio. Espérenme un segundo.
Volví. No siguieron comentando nada. Quizá me demoré un poco, perdonen. Ah, no, 5 minutitos fue. Tuve que tener una charla con mi Eduardito para justamente explicándole que hay cosas buenas. No todo lo bueno nos dan demasiadas ganas, como ir a clase. Así que en eso estaba. Bien, volvamos. Estábamos hablando de justamente las características del amor romántico de las primeras etapas. Si ustedes lo piensan, nos vamos como a... Voy a desordenarme un poco de las diapositivas en esta videoconferencia. A las etapas del amor de pareja, como las fases que pasa un amor de pareja, las primeras experiencias de amor romántico en la adolescencia se asimilan mucho solo a las primeras etapas del amor de pareja en general. Se basan en la atracción, que es algo más físico, más involuntario, más intenso, hormonal, como decían ustedes, adrenalínico, psicosomático y muchas veces idealizado. Eh, Incluso cuando se trata de como las relaciones, no sé, más como sin tanto compromiso, eh, hubo una época, no sé si les conté esta anécdota, pero aplica mucho a esta primera etapa, la atracción, esto de que como que es intenso, psicosomático, idealizado, sin conocimiento real. Mi cuñado en su época de picaflor, por decirlo así bonito, él, bueno, ya está más, ya sentó cabeza, pero él en esa época de picaflor, eh, me decía su técnica impresionante, la psicología psicopática que tenía en ese momento. Me decía que su técnica era no decirles mucho de sí mismo a las niñas con que salía, porque todo lo que ellas no sabían de él lo completaban con lo que querían que él fuera. Una cosa así, como que en el fondo no me doy a conocer tanto porque, como claro, como en esta primera etapa de idealización, la persona completa lo que quisiera que sea el otro, en el fondo. Entonces, bueno, no sé si tienen comentarios acerca de eso, pero esa primera etapa, que un poco es, claro, simplemente la atracción, y la atracción es poco estable. Y luego el enamoramiento también, que es como un pasito más, que es emocional, impulsivo, intenso, autorreferente, como que uno está enamorado del amor, muy como acerca de lo que me hace sentir. Incluso en las primeras etapas del enamoramiento, uno puede hacer muchas grandes cosas por el otro, pero no tanto, muchas veces como no tanto por el otro mismo, sino que como grandes gestos, y es típico adolescente eso, como grandes gestos románticos, como porque uno está enamorado del amor en el fondo. No tanto porque uno conoce al otro tan bien y cree que eso es lo que en realidad sabe que eso le gusta o un detallito, sino que son como grandes, eh, no sé, grandes gestos. No sé quién podría dar un ejemplo de eso, como y que después, en general, cuando se va esa etapa del enamoramiento, la persona para de a veces hacer como esos grandes gestos. No sé si alguien quiere compartir algún ejemplo como de amor de ese tipo, amor adolescente, más inmaduro, a ver, para saber que están ahí detrás. ¿Quién puede compartir algo? Alanis, gracias. Hay alguien. Los detalles, dice Alanis. Claro, los detalles, regalar flores, claro, ese tipo de cosas así que se hacen. Sí, peluches, típico, los peluches que se regalan. Dedicar canciones, súper bien, hacer cartas, mensajes demasiado cursi. Es cierto, uno nunca fue tan cursi como de adolescente. Incluso viéndolo hoy con mi marido hace unos días, una semana, yo tengo guardado todo. Nosotros
empezamos a pololear a los 18, yo tenía 18 años, y llevamos 13 años casados, o sea, 20 años juntos, y veía, yo tengo guardadas todas las cartitas, nos hacíamos cartitas, unas cartas así, cursis, 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 nunca más, pero es divertido verlo, con sobrenombres muy cursis también, ¿no? Era muy, muy intenso. Pero también yo me acuerdo que, claro, en esa época uno como que, a mí como me gustaban mucho las manualidades y escribir, como que era muy intensa, le escribía hasta poemas a mis pololos y qué sé yo, pero más que porque yo creyera que a él le gustaban las cartas con colores y poemas y todo, era como casi, era como alimentar mi propia sensación de enamoramiento, como después uno empieza a hacer detalles por el otro, pero más dirigidos al otro, no sé si se entiende esto bien, más dirigidos a lo que uno ya va conociendo mucho mejor al otro. El tiempo que se le dedica a la pareja, claro, también eh, es otra característica. Claro, a veces estar demasiado y ser como que no dejar tiempo para otras cosas tampoco, eso es bueno. Como, no sé, pues, exigirle tanto tiempo al pololo que no lo dejo ni estudiar. No, porque no me preocupa su verdadero bien, que es que le vaya bien, ¿cierto? La Danis dice eso, que era mucho de repente y ahora se arrepiente, es verdad, porque a veces uno pone ese enamoramiento primero. Pero esta siguiente etapa es muy importante, la etapa de evaluación. En la etapa de evaluación es la etapa en donde uno ya va conociendo al otro tal cual es, con sus defectos, virtudes, uno lo conoce o la conoce en cada estado de enojo, de alegría, de miedo, de ansiedad. Eh, Uno lo conoce cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con sus amigos, uno conoce a sus seres queridos. Y uno empieza a evaluar un poco mejor la dinámica que se genera, porque también a veces el ser compatibles o no, a veces no tiene que ver tanto como con el cariño, sino a veces hay personalidades muy incompatibles o quizá tenemos visiones de la vida muy incompatibles, que antes no lo sabíamos porque no nos conocíamos lo suficiente. Entonces uno empieza a evaluar la relación y esto es muy importante que se pueda promover en la pubertad, cuando a ustedes les toque hacer charlas en el fondo como de afectividad y sexualidad, que son psicólogos educacionales, por ejemplo, es muy importante poder enseñar a evaluar su relación de pareja y en especial en esa etapa de evaluación, evaluar si es que estamos viviendo una relación sana, que nos hacemos bien, nos ayudamos a crecer, o es una relación que no funciona o es una relación de frentón tóxica, ¿cierto? Hay muchos adolescentes, a mí me toca ahora mucho en los alumnos que tengo haciendo su práctica en educacional, que tienen que armar talleres, les toca ver muchos casos de adolescentes que están en relaciones muy tóxicas y que a veces por presiones también sociales no se dan mucha cuenta y no saben cómo salir de eso. O se sienten presionados no sé, por ejemplo, desde edades muy pequeñas, ¿cierto? Se sienten presionados a avanzar muy rápido en el área sexual, por ejemplo, pero más por presión que porque de verdad libremente lo decidieron así. Eh, Aquí la Sofía justamente dice que se romantiza mucho lo tóxico y eso es cierto. A mí hay muchas series, películas que realmente a mí me llegan a dar rabia cómo se romantiza lo tóxico. ¿No? Que hay un tipo que trata pésimo a la otra niña, pero parece que el amor lo va a cambiar y después empieza... Eso no ocurre. O, bueno, romantizar en el fondo eso, relaciones muy tóxicas. Eh, la dependencia en el otro también, que se genera muy fuerte, ¿cierto? La Sofi lo ven adolescentes de ahora, como que realmente, como que quisieran relacionarse así, o quizás no conocen otra manera, o quizás como romantizan mucho lo tóxico, lo tienen muy en los medios de comunicación, muy presente. No sé, hay series que uno las ve después de grande y dice, pero ¿cómo?
no sé, yo quizás soy muy vieja, ustedes ni siquiera, yo me acuerdo haber visto una serie cuando adolescente, se llamaba Gilmore Girls, y después de nuevo la volvieron a dar. Y yo me identificaba mucho con la niña, la adolescente que era la hija, y después que la vi ahora de mayor, me identifiqué con la mamá. Y los pololeos que tenía esta niña, tenía un primer muy buen pololeo, un pololo muy amoroso con ella y muy bueno y todo, pero llegaba el chico malo y ella obviamente se enamoraba de él y y engañaba al otro, y el otro nunca la trató muy bien tampoco. Y al final uno, claro, romantiza su tóxico. Yo lo veía después de adulto y decía, qué increíble los mensajes que hay aquí. Sex and the City también muy tóxica, el Mr. B, horrible, o sea, no, una relación tóxica. De nuevo el tipo que en verdad la trataba bien, ella lo trataba mal y no, no, o sea, está lleno de mensajes. Entonces es muy importante en el rol del psicólogo educacional de poder hacer análisis crítico de este tipo de cosas, analizar películas, analizar series, de poder justamente ayudar al adolescente a que realice esta evaluación de sus relaciones, que pueda tener un insight, ya que realice esta evaluación de sus relaciones. Bien, no sé si hasta aquí dudas, preguntas, se entendió. Rafael entró aquí. Bien. En la etapa de la prepubertad. Y bueno, otra pregunta de reflexión. ¿Qué características propias de la adolescencia influyen en las conductas de riesgo en el área de la sexualidad? También para que contesten ustedes mismos. ¿Qué características propias de la adolescencia influyen en las conductas de riesgo en el área de la sexualidad? ¿Qué dirían ustedes? El descuido, ¿cierto? Como entendió, creo yo, como impulsividad, ¿cierto? ¿Qué más? Bien. ¿Qué otras características influyen en que puedan haber conductas? Poner primero, súper bien la Sofi, poner primero el placer antes de los riesgos. ¿Se acuerdan en esta evaluación adolescente de las cosas? Que pesa mucho más el placer que los posibles riesgos. Entonces muchas veces el adolescente entra en conductas muy impulsivas. eh, y claro, porque solamente toma en cuenta el factor del placer que le va a dar alguna conducta y no los posibles riesgos que son importantes. Entonces, por eso es fundamental que los programas de educación sexual también transmitan una visión más amplia que simplemente tú haz la ecuación del mayor placer posible con el mayor incomodidad. Ojalá que no tengas no te pegues alguna enfermedad de transmisión sexual o no, embarazo no deseado. Pero es que si solo es la parte biológica y nada más que información y no hay formación, entonces el adolescente igual va a ser impulsivo, va a incurrir va a ir a la fiesta y bajo las influencias del alcohol, de las drogas, igual va a tener relaciones sin preservativo. Entonces, en el fondo, claro, Bilda también dice dejarse llevar por las sensaciones que tienen en el momento, justamente. Entonces, por eso es muy importante el poder, primero que nada, proteger al adolescente al sano ejercicio de autodominio, en especial en relación a aquellos ámbitos que son potencialmente adictivos, como las drogas, en este caso la pornografía. En la edad de la prepubertad, en especial, además de entregar información acerca de los cambios que están sufriendo en su cuerpo, en sus hormonas, etcétera, es muy importante porque es una etapa muy vulnerable, así como con las drogas. Mientras antes se vean expuestos a drogas, más probabilidad de tener un uso irresponsable y adicción. En el caso de la pornografía es lo mismo. Y lo más grave es que la pornografía va, eh, como en el cerebro, todo lo que se ejercita, se fortalece, va reconfigurando el cerebro y va como de alguna manera educando a la persona en relación a cómo es la sexualidad. Y nosotros sabemos muy bien que la pornografía está lejos de dar mensajes sanos acerca de lo que es la sexualidad, porque no, porque la pornografía de por sí
escinde la parte, toda la afectividad, deja fuera cualquier conversación de la pareja, la preocupación por las necesidades del otro, deja fuera escenarios en que alguna cosa le incomode al otro y no quiera, o no tenga ganas, o no quiera de esta manera, o le acomode de otra forma, o tengan cariños o regaloneos, o se quieran y se escuchen, se comuniquen, todo eso está fuera. Entonces, finalmente, empieza como a entrenar, lamentablemente a educar de una manera muy tóxica. También pensando como en las características del adolescente, justamente también los factores de presión social. Si mi amigo hizo esto, yo igual. Es importante entonces también tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de la pornografía, la presión social que hay, y por lo tanto es importante involucrar a la familia, conversar estos temas, el poder dar modelos atractivos en el fondo que les muestren otra manera de hacer las cosas. Por ejemplo, aquí yo les traigo un video, está con subtítulos, ya para que lo comentemos. ¿Qué cuánto dura? Díganme ustedes si se escucha bien. Es una charla. ¿Cómo me ayuda la nueva ley de protección al empleo? Para ayudar a los trabajadores durante este periodo de contingencia. Ahí. ¿Se escucha bien? I stopped watching porn for two reasons, basically. The first one was that porn brought so much anger and violence into my private fantasies. And these were anger and violence that were not there originally to begin with. And I did not want it from anymore. This was not me. And anger and violence into my private fantasies. And these were anger and violence. I stopped watching porn for two reasons, basically. The first one was that porn brought so much anger and violence into my private fantasies. And these were anger and violence that were not there originally to begin with. And I did not want that from anymore. This was not me, and I decided to just put an end to it. Easier said than done. I'll get to it later, but the second reason was that I came to realizing, I think, that only by watching porn, I take part in creating a demand for filmed prostitution, because that's what porn really is, filmed prostitution. Porno stands for prostitute, grafia stands for documentation, and prostitution was nobody's childhood dream, okay? It is always a result of trouble and distress. Now, I became aware of that gradually when I was volunteering with men and women in prostitution, some of them victims of human traffic, serving aid in brothels, under the bridge, in street corners. But you don't really need to do all that in order to understand how this mechanism of porn and prostitution works. Because porn is a genre, it's not about erotica or healthy sexual communication. It is all about male domination of women, subordinance of women, not only as a sexual practice, as a way of being, as a genderial hierarchy in this world. Like if we would ask porn, if we were to ask porn, how does it define something as sexual? What qualifies, what defines something as sexual? Porn would laugh in our face. What defines sexual? Whatever men find arousing. Men find it arousing to choke a woman, to have brutal sex without one touch, hug, kiss, tender caress. Well, then it is sexual. It arouses men to see a woman or a child cry. It is sexual. It arouses men to rape a woman. Well, then it is sexual. In every mainstream porn gallery on the web, we can find the rape category, side by side with the humiliation category, abuse category, crying category, and so on. And this is all as if regular porn is not already filled with these motives. Even in its mildest version, the mildest version of porn, what porn is showing us, like, I don't know, 80, maybe 90% of the time, is actually sex with no hands involved. This is not how we authentically desire.
Sorry, I'll repeat it. I see your look. Sex with no hands involved. Okay. If you're not gonna give up watching porn, so next time you do watch, just notice that porn cameras have no interest in capturing any normal sensual activities such as petting, caressing, making out, touching, hugging, kissing. No. What porn cameras are into is the penetration. So normally the composition will be a man and a woman. Hopefully just one. Okay, so one man and one woman. His penis is inside her. Don't be picky. It doesn't matter where it's at. Somewhere inside her, his penis is somewhere inside her, okay? And in order to not block the camera for doing this extreme close-up on the penetration, he's standing with his hands behind his back most of the time. And the woman is in this uncomfortable position, and she needs to handle the penis inside her without damaging the hair or makeup work done on her, because that's money invested and time invested in her, without disturbing his aggressive movement, and mainly without blocking the camera. So the result is that we got two people having sex, different shapes and acrobatics or something, but they're having sex when the only body parts that actually touch each other are the penis and the part being penetrated. No hands involved. Now, I talk, 250, 300 times a year. Soldiers, students, pupils. No one has ever come up to me and say, that part with sex with no hand thing, that was my authentic desire. Like when I was 11 or 12, I never wanted to kiss anybody or touch them. I was not curious about that. It was all penetrations to begin with. No one has ever said that. Before porn. After porn. In my private fantasies before watching porn, there was always a very strong narrative. And the narrative was of sensuality and mutuality, which means that I had always imagined what I would say to her. What would she possibly answer? What options do I have to respond? In real life, it never works like I planned, but it was super important in my mind in terms of arousal, the build-up, the location, the setting, where will it be? What are the circumstances of me and her being all alone all of a sudden? How will this bodily inflaming between us will emerge step by step? It was super important before porn. After making a habit out of porn, it conquers your mind, it invades your brain, and I lost my ability to imagine, which means I found myself, and I won't be too explicit, but trying to masturbate, just closing my eyes, trying to fantasize desperately about something human and not making it, because my head was bombarded with all those images of women being violated and subordinated and forced into pretending they enjoy diabolic sperm rituals, okay? So this is pretty much the result. And we are all vulnerable to pornography. It's not just young people. And we should be very careful, I think, with not only what we put into our bodies, but in terms of food and nutrition, in what is the nutrition of our mind? Because everything we watch invades us. I'll give you a short example from non-sexual areas. I came back home, and my beloved one was watching some cultural junk. She was watching a karaoke show, auditions, the one with the chairs spinning. And we don't have a TV set back home, okay? We don't have a TV set back home, but only because it allows us to falsely present ourselves as deep and profound people. Wait, I never heard of that. Mastectomy? Who? Angelina? No, we don't have a TV. We watch every cultural junk possible, okay? Not me, not her. We don't contemplate about l'existence. We download stuff. And we download all cultural junk. So I'm watching this 20 minutes karaoke show, and it was so boring and tedious. Okay, 2 minutes talking, 4 minutes blabbering about it. I lost patience after like 20 minutes, and I went off to take a shower. And the most interesting part was in the shower. Because what I found out there was myself in my most pathetic ever. I'm going to share it with you. I want to feel that you actually accept me and love me, so I have to share my most pathetic, and you have to accept it now. I don't know until I got over myself if it took me, 5, 7, 10 minutes to realize that I'm standing under the water in the shower, pondering severely what would have been my song for the auditions. Deep and profound, mind you. I won't be doing this Rihanna, Lady Gaga, I will be doing Mercedes Sosa, como un pájaro libre. I'll be doing a cover for Bob Dylan's Blind Willie McTell. Ain't that deep and profound? I had to realize that I'm an idiot because I have no talent for music.
More than that, I never wanted to be neither a musician nor a single songwriter. This was never a part of my inner world of wishes. Okay, but I'm a human being. What can I do? I was watching that for 20 minutes. It entered my brain for a while. So if we take this example and we just try to measure or estimate the impact of 20 minutes of watching no matter what, how it invades our mind and conquer our wantings and desires. Let's just try to imagine, or I can share with you orally, what is the impact of 20 minutes of watching porn once, twice a week, nothing unmoderated. It's overtaking. And porn is in our households whether we want it or not, and I believe that it does not agree with our well-being. And because we have internet in the Western world all over the place, almost in every cellular phone now, we've got 90% of 12-year-olds watching porn on a regular basis. And it has both an addictive effect and a paralyzing effect. It's addictive because we develop somewhat of a dependency in porn, but the paralyzing part is because, mainly for young boys and men, because porn is teaching us that as a man, you are solely valued in sex by having a large penis and an eternal erection. According to porn, being a valuable sexual partner does not relate with being sensual, passionate, attentive, generous, well coordinated. None of the above. It is all about large penis and eternal sunshine, which we don't possess. So boys become paralyzed, and if they don't become paralyzed by watching porn, very often they turn into imitators of what they saw, which means they become aggressors. Aggressors, even when emotion is involved. Like, there is so much sexual abuse going on nowadays within the confines of what we perceive from the outset as beautiful teenage love stories, of healthy adult relationships. Because we don't really talk about sex. We just see it all over the place. We don't really talk about it. So what goes on in the confines of a certain room. But these are all sexual mutations that happens. If we talk about women, it's not only that, but young girls and women get the message, not only from hardcore porn, but from our porn-influenced mainstream culture. Have you seen any Miley Cyrus, Lady Gaga video clip, commercials? That's porn with clothes on it. So girls get this notion that if you want to be worthy of love, first and foremost, you have to be worthy of sexual desire. And now, the definition of sexual desire almost equals be like a porn star. So I work in dozens and dozens of high schools and junior highs. In every single one of these schools, I find girls that at a certain point agreed to be documented in an intimate situation because they wanted to please some guy that they had feelings for. And this guy misappropriated their trust. Always same story, so he sells it on WhatsApp application or on the web, in the internet. And normally nobody even addresses him in terms of moral. But it is always girls that suffer from shaming and mortification. They can change school, they drop out normally, change school, move to another city, and still be haunted on social networks. They develop clinical depressions, severe eating disorders, as if we don't have enough reasons in our culture to develop eating disorders. They become so isolated socially. So some of them, like Amanda Todd, rest in peace, some of them actually commit suicide because they find no more value in life or in themselves. So porn is not only in our house, it is a capital case. It is not a minor phenomenon in our society. It is a question of life and death sometimes. It is mainly a question of life and death for the people who participate in porn, because porn is not an embodiment of freedom of speech, freedom of occupation, blah, blah, blah. No, it's an embodiment of sex exploitation, working side by side with human traffic, raping, pimping, solicitation. For every one porn star with a book contract or a production company, we've got hundreds of thousands of women and girls who does not survive out there. Literally, they just don't make it. The sex industry just, how do you say, chews them up and spits them back into brothels, into hooking in the street, escorting, massage parlors with happy or unhappy ending, depends who you ask. And I'm not joking, this is serious, like this is the whole spectrum of prostitution. So many of them doesn't even make it to the age of 50. I'm talking countries that the average life expectancy is 75, 76 years now. They don't make it to the age of 50 for reasons mainly. Drugs,
STDs, sexually transmitted diseases, being murdered by a John, a pimp, a boyfriend. And the fourth reason is suicide once again. Because if you're a prostitute, on camera or off camera, you're in the situation that we can refer to as social death. We have all sat in the dinner table with people who probably consumed prostitution, that have been to a brothel once, twice, at least. We never sat down to the table with a prostitute, not with a declared one. So that's social death. It is not glamorous, not at all. And when I sit in the privacy of my room and I watch porn, even without paying, no need to pay, it's free, okay? I hope you know that if you're still consuming. Whatever I'm watching is creating a demand, and wherever there is a demand, there will be supply. There's a correlation. If I watch pornography of black older women, somebody is gonna go out and pimp black older women. Asian minors, somebody's already trafficking Asian minors in order to film them, okay? Israeli women, Palestinian women, WASP, all-American college girls, that is strong in the last year, it's a very upcoming category. The scum of the earth are already out there trying to solicitate and prostitute these women on camera. So I stopped watching porn for my personal well-being, my intimate communication, my private erotic life, my, reclaiming control and responsibility over my mind. But by doing that, I actually stopped contributing to this horrible sex industry, and that's a good thing to do, I believe. And I would really like to propose that notion of physically and emotionally safe sex. Emotionally safe sex. It does not mean going back to be conservative or unliberated sexually. I'm all for sexual freedom. It just means that we need to put genderial hierarchy aside, subordinates aside, and bring back in, let's just say, laughter as a critical mass for intimacy. Two souls, two humans, two souls alone in private. Can they please have a laugh together? I don't care if they know each other for a decade or for an hour. If two souls alone in a room does not manage to have a laugh together, what good could possibly grow there, sexual and non-sexual? That's emotionally safe sex. I've got so many things I really want to share with you, but I feel like my time is almost up. So I just really want to ask for us to speak about these issues more, because I strongly feel that our history of silence never did us any good, because silence only perpetuates more silence, while talking normally gives birth to more talking, more sharing, more identification, more awareness, more change. Small change in our small, humble life, but real change, a true one, emotionally safer. Thank you for listening. Bien, quiero escuchar ahora alguna frase. ¿Por qué se puso así esto? Bueno, alguna frase que quieran rescatar, algo que les haya llamado la atención de esta charla. Alguna idea, si es que no una frase, para ver su participación, que siguen ahí. ¿Están? A ver, alguna idea, alguna frase. Yo voy a escribir mi frase, que es preocuparnos, bueno, en realidad es una idea, de la nutrición de nuestra mente. ¿Qué es lo que ponemos en nuestra mente? En especial de la mente de los prepúberes, de los púberes, ¿cierto? Que están en una época de desarrollo, un periodo crítico o un periodo sensible en el desarrollo del cerebro. Entonces, es un periodo sensible en que necesitamos cuidar especialmente ese cerebro, esa mente. ¿Quién podría compartir una idea, una frase? Sofía, gracias. Que la violencia en la pornografía incrementa ver la sexualidad de una forma machista y no solo para los hombres, y satisfacer sus deseos pasando a llevar la dignidad muchas veces. Es cierto, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario prevenir la pornografía en los adolescentes, porque justamente pasa a llevar la dignidad, y tanto hombres como mujeres, porque no solo las mujeres, también los hombres empiezan a evaluar su propio valor en relación a la capacidad sexual,
en el fondo, las mujeres en la capacidad de ser deseadas sexualmente, y por eso Instagram, las redes sociales están tan llenas de fotos sexys y muchas veces y tan vacías de contenido, de ideas, de hobbies, en el fondo, muchas veces, digo que no generalizar, pero en el fondo eso, también la idealización de la sexualidad, dice la María Jesús. Muchas gracias. Mamá, pela la manzana. Estoy en clase, espérame. Pela la manzana primero. Te pelo la manzana después de clase, mi amor. Espérame un poquito. No, dame pela la manzana. Me pela la manzana. Mi amor, te la pelo después de clase. Me pela la manzana. Anda a la cocina primero y lávala. Lava la manzana. Pufa. Lava la manzana primero. Primero tú. Pufa. Amor. Pela la manzana. Vale. En que la Sofi, es que se ve la sexualidad de una forma utilitaria y no con significado, justamente. Sí, muy bien. ¿Quién más? Charlotte. Está comentando sobre Gardito. Sí, es un tierno Gardito, sí, es verdad. Lo dice cantando y no gritando. Es cierto. Sí, hay que mantener esa ternura, ¿ven? Por eso yo voy a tratar de protegerlo en su momento, que sea un pololo tierno para sus pololas, no influenciado por la pornografía. ¿Cierto? Gracias, Charlotte. Ya, ¿quién más quiere dar alguna idea? Y después bueno, voy a avanzar. No están mucho, yo creo que varios están en otra dimensión, pero bueno, ahí Álvaro tiene grabando. Quiero retomar con esta idea. En este texto, que lo pueden buscar ustedes, lo pueden buscar Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación y Sexualidad, unesco.pdf, y lo encuentran. Es bien interesante este estudio sobre los programas efectivos en educación sexual, no solo, que no sale aquí, pero no solo que es importante mencionar que involucraban a los padres capacitándolos, involucraban a los profesores capacitándolos también, sino que estos programas, además de informar, que es lo que en general uno observa en todas partes, incluyen la formación, y entregan valores. Los valores personales, dice, tienen... Espérenme un segundo. Niños, hablen más despacito. Los programas exitosos promueven formación, promueven valores personales, valores como por ejemplo el pudor, entendido el pudor, es importante esto, entendido el pudor como la conciencia de la dignidad del cuerpo humano, como la conciencia del derecho de resguardar nuestra propia intimidad, en especial en relación a las redes sociales y al riesgo que se corre en el sexting, en el grooming, en el sexting, incluso entre parejas, en el fondo el que otra persona tenga acceso en las redes sociales, en el celular, en el WhatsApp, de fotos íntimas mías. ¿Estás bien? ¿Estás bien? 2 minutos.
Perdón por esta clase tan interrumpida. La Sofi pregunta, ¿cómo se podría intervenir en esta área de la pornografía a los adolescentes, como para que no sigan entendiendo la sexualidad así? Muy bien. Es necesario conversar con ellos. También psicoeducar a los padres. En el tema de la pornografía es necesario no solo tener intervenciones con los adolescentes, sino con sus padres, quienes son los que tienen la potestad de, primero que nada, de no prestar el celular indiscriminadamente, de poner algún tipo de programa protector, no sé, el custodio, de poder regular los horarios del uso de Internet a esta edad en que son todavía chicos, en prepúberes en el fondo. De poder tomar conciencia los padres y no normalizar la pornografía, a pesar de que, claro, saber diferenciar lo que es frecuente hoy en día de lo que es sano, de lo que es normal entendido como normal sano. Entonces, de normal sano, de poder, o sea, que los padres realmente entiendan esto. Primero necesitamos tener a los padres remando en el mismo sentido que uno. Y en segundo lugar, con los adolescentes es importante de poder crear instancias en que se conversen estos temas, en generar pensamiento crítico en relación a estos temas. Por ejemplo, mostrando esta charla o mostrando alguna otra y comentándola, mostrando información sobre la pornografía y generando trabajos o que vean publicidad y y hagan un análisis crítico en especial más que una cosa que sea como dar pura información, que sea poder darle la oportunidad a los adolescentes de ejercitar su pensamiento crítico en relación a esto. Y hacerlo antes de que estén habituados a ello. En el fondo, hacerlo, especialmente la prevención de la pornografía, es necesario hacerla antes de que estén ya todos viendo pornografía. De manera se dice que es como el efecto de la vacuna, en el fondo. Uno da el agente patógeno en una cantidad tan mínima que en el fondo se crean anticuerpos. Es necesario, con la pornografía, conversar sobre ella y que conozca el prepuber lo que es la pornografía antes de que esté lleno de pornografía con sus grupos de WhatsApp, entonces ojalá poder generar ese pensamiento crítico antes. Bueno, esas ideas tengo yo. No sé si con eso te contesto un poco, Sofía. Pero después, en educacional, es muy interesante después crear la manera de crear talleres que sean atractivos, que sean también cercanos para los adolescentes. Entonces, bueno, vuelvo a los valores. El pudor, entonces espero que se haya entendido como, obviamente uno no le va a hablar a los adolescentes, vamos a hacer un taller sobre el pudor. No, uno no va a usar esa palabra. Uno sabe que está educando en el pudor cuando está hablando de las redes sociales, de los riesgos del sexting, del grooming. Uno sabe que detrás está la virtud del pudor, pero uno no lo va a decir así explícitamente, obviamente. También intentar conversar con ellos acerca de las expresiones no sexuales de demostración de afecto y de cariño en la pareja. Y la abstinencia entendida como una postergación del inicio en la actividad sexual, de la edad de inicio de la actividad sexual. Porque así como con las drogas, mientras más pequeños inicien el consumo de drogas, mientras antes se inicie la actividad sexual, es más probable que haya actividad sexual impulsiva, irresponsable, sin tomar las medidas de precaución. Entonces se expone a mucho más riesgo que si se pospone el inicio de la actividad sexual para cuando tengamos un cerebro más maduro, una persona más criteriosa, más responsable, ¿se entiende? Y la decisión de cultivar relaciones de pareja de largo plazo, caracterizadas por la mutua fidelidad y basadas en el amor. Es muy importante este último punto, en especial porque hoy en día está muy normalizado, muy de moda incluso, como algo atractivo, incluso en las redes sociales, en los programas, las series, todo se presenta así.
las relaciones del sexo casual en el fondo, sin involucrar ningún tipo de afectividad. Y a pesar de que obviamente que hay un continuum en el fondo, claro, está la experiencia de mayor degradación de la dignidad de la persona, que es cuando se la utiliza como objeto de placer sexual sin consentimiento. Una violación es el peor, o una relación tóxica de abuso, de manipulación. Se manipula a la otra persona para que realice o tenga avances sexuales que no está preparada todavía. Obviamente que se degrada a la persona en su dignidad. Pero pensemos en el escenario que las dos personas, de mutuo acuerdo y de consenso, tienen una relación puramente sexual, pero sin involucrar el afecto. Y eso pareciera que hoy en día es como el ideal que se le presenta al adolescente. Y entendiendo una visión de la sexualidad como más integral, sabemos que a pesar de que cuando dos personas tienen relaciones a consenso mutuo, pero sin involucrar la afectividad, a pesar de que no están queriendo degradarse mutuamente ni pasar por sobre la dignidad, están queriendo simplemente tener placer. eh, ya, no hay como una maldad ahí detrás, se podría decir, pero sí es una experiencia que le falta plenitud. Si pensamos en cuál es el grado de madurez y de plenitud al que queremos llegar, incluso todos nosotros en nuestra vida, no creo que alguien, no sé, que esté teniendo relaciones sexuales sin ningún tipo de involucramiento afectivo, se imagine estando así toda la vida. Todos tenemos en el fondo de nuestra alma un anhelo de amor, un anhelo de amor benevolente. Y eso en el ámbito familiar, en el ámbito de las amistades y también en el ámbito de la pareja. Finalmente, todos queremos un partner. Una persona que nos quiera, que nos conozca, que nos acepte, que tengamos confianza, que nos ayudemos mutuamente, que nos alegremos con las alegrías del otro, que nos entristezcamos con sus tristezas. Y ese ideal como ideal de plenitud y de madurez psicosexual muchas veces lamentablemente no se presenta a los adolescentes como un ideal deseable, como algo eh, que realmente vale la pena luchar por conseguir, en el fondo, porque tampoco es fácil tener una relación de pareja, eh, como dice aquí, ¿cierto? De largo plazo, caracterizadas por la mutua fidelidad y basadas en el amor, requiere de cultivo una relación así. Requiere de mucho cultivo. Yo llevo 20 años con mi marido, bueno, 13 años casado y partí pololeando con él a los 18. Y obviamente siempre hay momentos altos y bajos, no todo es luna de miel, requiere de un cultivo, de un conocerse, de muchas veces ceder, de un ir adaptándose a las nuevas circunstancias, creciendo juntos, ayudándonos juntos. Y la verdad que pensando en las etapas de pololeo, quizá en los primeros momentos, muchas veces nos reímos y decimos, ¿te acuerdas cuando pololeábamos? No teníamos preocupaciones ni responsabilidades, solo era ir a la universidad y punto, y teníamos como, nos reímos, y es cierto que en esa época hay mucho adrenalina, mucha intensidad, emociones y todo, y claro, el ámbito de la concupiscencia o del placer estaba mucho más presente, como de manera más intensa. Ahora uno vive una vida, claro, somos un equipo, pero tenemos muchas responsabilidades, no sé, no estamos en una luna de miel, como no estamos en el Caribe juntos en el fondo, pero a pesar de eso, yo les digo de verdad, que no cambiaría la relación que tengo con mi marido por la relación de pololeo, no volvería atrás, porque a pesar de que quizá antes había más el ámbito como de placer, de concupiscencia, ahora realmente yo puedo decir que este amor que hemos cultivado, que es más benevolente, trae un gozo espiritual. El ser humano también está llamado al gozo, no solo al placer entendido como biológico, como reacción biológica, sino que al gozo como
una alegría espiritual también, como que uno se alegra con todo su ser. El ámbito del placer también está presente, pero lo que prima, lo que es prioritario en nuestra vida es que nos amamos, que somos equipo, que nos apoyamos, que nos queremos, tenemos confianza, comunicación, nos reímos juntos, como decía en el video. También la embarramos, nos pedimos perdón, nos perdonamos, tratamos de mejorar, cedemos. Bueno, y todo eso yo no lo cambiaría porque hay mayor gozo, mayor plenitud, pero uno no lo habla con los adolescentes. Y incluso uno a veces como adulto comete el error, yo hago mea culpa a veces, haber hablado con, no sé, con alguna persona, no sé, como típico, ya pensando tener hijos, ya aprovecha de dormir porque después no vas a dormir mucho, así como casi hablando de las cosas negativas que tienen algunos, o de las dificultades que tienen algunos ámbitos, pero... Aquí abajo. No sé, no, espera. Por favor, no, déjame, podemos ver Germán aquí abajo. Déjame terminar. Que te quiero preguntar. Déjame terminar la idea. Sí, pues. Espérame, ándale a conocer la idea. Voy a tratar de terminar la idea. Ya, ven para acá. Ven, mira. Ah, ya. Bueno, terminando la idea, lo que les quería transmitir es, mi amor, de verdad quiero terminar la idea de lo que estoy hablando. Ya. ¿Qué les estaba diciendo? Ya ni sé. Qué horror. No sé si están ni siquiera. ¿Están? Hola, hola. Aquí abajo. Mi amor, te voy a contestar cuando termine. ¿Y solo puedo terminar si es que van a otra parte a jugar y me esperas un ratito? Ah, qué bueno, ya. Ya, bueno, a lo que iba yo es promover, sí, hacer el mea culpa de a veces mostrar la parte difícil y no mostrar lo suficiente la parte bella, bonita, ¿ya? Es difícil cuando me están insistiendo y no me dejan terminar una clase, pero no cambiaría a mi Eduardito por nada. Ya, ven a saludar, ven para acá a saludar, mira. Ven. Tito, ven porque quiero que mis alumnos vean quién es el que me está interrumpiendo y quién es el que no me deja hacer clases. ¿Quién? Ahí está, saluda. Mira, saluda. Hola. Hola, mira, ahí te están diciendo hola. ¿Viste? Ya, vamos a terminar. Vas a verlo conmigo, acuérdate que tiene que ser con la mamá. Ya. No. Ya, yo creo, siendo las 12:30. Ay, ya, no, dame 5 minutos para. Ya, esto se. Ya, pues fresco. Ven, y además yo me derrito por este niño. Bueno, oigan, les voy a mostrar un último video. Espérame 5 minutos. Mira un video conmigo. Ya, les voy a mostrar el último video y terminamos. Y quiero que me lo comenten. Ya, eso va a ser lo último que hagamos. Que es muy bonito. Me gusta mucho. Muy cortito. Dura 2 minutos y medio. Ya, mira esto. Nada cortito. Mira esto conmigo. Ya. Es cortito, dos. ¿Y crees que es perfecta? No te cases. No te cases. Si crees que el destino os ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, no te cases. Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor, si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago, O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No te cases. si no te cuesta madrugar para ir a verme, Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso, o si cuando suena el teléfono te tiendan las piernas al ver su nombre, no te cases. No te cases. si cada segundo piensas en estar a solas con ella, si crees que nadie te va a querer tanto como él, O incluso si sientes que es imposible quererle más, no te cases. si estás enamorado, Si solo estás enamorado, no te cases. hazlo cuando ya no quieras regalarle la luz, sino ir juntos. Hazlo cuando te cueste hablar, reír, estar ahí. Y aún así, hables, rías,
y permanezcas a su lado. Y Woman Cuando lo se puede casar con extraordinario se Penny convierte porque la ama. Pero empieces a ver Ama en la cocina totalmente. algo extraordinario. Y quiero ver cuando comprendas que no es cuánto un trofeo que ganar, Sino un regalo muy al cuidado. Cuando os sintáis cómodos planeando futuro. donde caben los sueños de los dos. Cuando entiendas que pedir perdón y perdonar es mucho más importante que tener razón. Cuando aceptes su pasado sin juzgarse, veas su presente como un regalo. Y su futuro como una oportunidad de hacerle feliz. Cuando sepáis que podéis No estar voy a ver juntos si en el me otro, encuentro. pero aún así queráis vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciencia. Es humilde y comprensivo. Aquí abajo. Es amable, respetuoso, No es egoísta. ni presumido, ni rencoroso. El amor no tiene límites. Perdona sin límites. Crees Pero vas a ver si no es espera conmigo. sin límites. El amor no pasa nada más. Amantes son los que se enamoran y los que aman. Allá aprendí, ¿no? Sí, ¿viste que era bonito? No, más cortito del Ya, mundo. ¿qué les gustó? Coméntenme. La de la ¿Qué- mariposa. ¿Qué les pareció ese cortito video? De las mariposas. ¿Qué mostraba el video? La diferencia, pensando en las etapas del amor de pareja. Las etapas, la diferencia entre qué etapa y qué etapa. ¿Qué mostraba el video? La diferencia entre qué etapa y qué etapa del amor de pareja. ¿Alguien? Dina, cuando uno ya se compromete luego de que pasa toda la atracción, enamoramiento e idealización. Claro. Justamente la etapa del enamoramiento, que es la etapa idealizada, la etapa de la atracción, de la idealización, dicen, claro, no te cases cuando estés recién idealizando, totalmente en un enamoramiento inicial, sino que cásate o comprométete en el fondo cuando ya hayas pasado tu relación por una evaluación y cuando ya estés en una relación de amor benevolente. Quiero estar aquí contigo. En tu pie. La diferencia del enamoramiento, claro, y la etapa posterior a la evaluación, que es la etapa del compromiso, pero que tiene que suceder a la etapa de evaluación. Por eso es tan importante que ustedes, si el día de mañana les toca ser psicólogos educacionales, puedan ayudar a los alumnos a entrar y a tener ese pensamiento crítico para poder evaluar sus relaciones de pareja, de manera que cuando y mostrar el amor comprometido como un ideal que vale la pena en el fondo. Mamá, yo no corté Se cayó, esto. que se cayó y no solo mostrarlo como ideal, sino que para llegar a eso, lo importante que es pasar por la etapa de evaluación para tener relaciones y promover y cultivar relaciones de pareja sanas y no tóxicas, ¿ya? Y de respeto y de cariño real, gratuito, de cuidado mutuo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si me dicen sí, ahí ya me quedo contenta. 1, 2, 3, 4, 5. Qué bueno. Qué bueno. Oigan, bueno, después de esta clase muy llena de interrupciones, que es parte de la vida humana, los dejo. Acuérdense que en la hora que sigue, cuando no hay control, como esta semana que no hay control, la idea es que ustedes puedan leer los textos que están sugeridos, que están ahí en el plan de clase. Yo les subí un texto justamente del tema que no nos alcanzó el tiempo para abordar ahora, que es el tema de la orientación sexual. Ahí ustedes pueden mirar las diapositivas del PowerPoint que está ahí en el documento de la adolescencia y también leer el texto sobre la orientación sexual. Les recomiendo que partan leyendo las diapositivas porque es como una síntesis que yo hice y ordenar las ideas sintéticamente para que después la lectura sea más
más productiva, porque es bien denso, cita muchos estudios, entonces un poco denso el texto, para que sea un poco más comprensible y más productiva, ¿ya? Así que eso. Y claro, después toca la próxima semana el desarrollo social, y después sería el último control, justamente. Sí. Así que esperando que les vaya igual de bien que los controles anteriores, que todos se eximan. La Solemne 2, había una fecha en el plan de clase, pero la cambiamos porque había una reunión de todas las escuelas de psicología, de la red de universidades Regnum Christi. Bueno, les voy a avisar la fecha de la segunda Solemne y estamos planificando hacerla de una manera más amigable, que sea más de análisis, más similar quizás a los controles, pero individualmente, incluso que tengan más tiempo para hacerla. Así que va a ser una prueba mucho más amigable en ese sentido, y ojalá que a todos les vaya excelente, todos se eximan y salgamos de vacaciones pronto. ¿Ya? Eso, y ahora me despido, que tengan una linda semana,